Es el elemento más simple de un sistema de fuerzas concurrentes. Esa sería la resultante. ¿Qué significa ese resultante? Esta resultante, estén actuando estas tres fuerzas, las que están dibujadas en celeste, o que actúe sobre este cuerpo, la fuerza R tiene el mismo efecto. Como simplificación, diremos que la resultante es una fuerza que reemplaza a un sistema de fuerza. Y a ver, voy a cerrar los micrófonos porque cierren su micrófono porque hay mucho ruido y cuando quieren hablarme nomás me interrumpen, por favor. No sé, alguien se ve que tiene también algún, por favor, si alguien tiene la radio, algo, o algún parlante cerca, sáquenlo, porque está interfiriendo mucho. Bueno. Cuando alguien quiere, reactive nomás su parlante. Ustedes... Bueno, seguimos. En un sistema de fuerzas concurrentes se utilizan métodos gráficos para obtener la resultante. Estos son el método del paralelogramo y el del polígono, o también llamado método de la poligonal. Método del paralelogramo. El método del paralelogramo se utiliza cuando actúan dos o más fuerzas. Por ejemplo, sobre un cuerpo actúan F1 y F2. Tenemos este cuerpo que en él actúa una fuerza, F1, otra fuerza que la llamamos F2. Nosotros lo que queremos hacer es hallar la resultante de estas dos fuerzas utilizando el método del paralelogramo. Lo primero que tengo que hacer es trazar las fuerzas partiendo de un punto en común, de un mismo punto de aplicación respetando la escala. Recuerden eso que nosotros decíamos que la escala nosotros siempre vamos a ocupar 10 kilos por centímetro. O sea que si F1 vale 30 kilos, ustedes van a tener que hacer una fuerza F1 de 3 centímetros. Y si la F2 vale 50 kilos, ustedes van a tener que hacer una fuerza de 5 centímetros. Porque estos son métodos gráficos y por lo tanto hay que hacerlo bien a escala, hay que dibujarlo bien. Entonces, dijimos que lo que tenemos que hacer es partir de un punto, dibujamos primero F1, luego, partiendo de ese mismo punto, dibujamos F2 y continuamos. Después que hacemos eso, de que dibujamos la fuerza, la F1 y la F2, lo que tenemos que hacer es trazar líneas punteadas por el extremo de cada una de ellas. Este es el origen y este es el extremo de cada fuerza. Este es el origen y el extremo. Lo que tenemos que hacer es trazar unas líneas punteadas, que son unas líneas auxiliares, que nos van a definir a nosotros un punto por el medio del cual nosotros vamos a poder hallar la resultante. Entonces, ¿qué dice? Que por cada extremo trazamos una línea punteada. Fíjese, esta línea es paralela a F2. Tengo que trazar una línea paralela a F2 por el extremo de F1. Y a continuación, tengo que hacer una paralela a F1 por el extremo de F2. Son líneas auxiliares. ¿Vieron? Y estas dos líneas, al cortarse, forman un punto. Y desde el punto, la resultante va a estar desde el punto de aplicación de la fuerza, que sería este punto, al cruce de las líneas auxiliares, se traza una línea obteniéndose así la resultante. Esto es lo que nosotros tenemos.
Y ahora vamos a hacer desde acá, desde el punto de aplicación de la fuerza, dice hasta el cruce de las líneas, ahí va a estar mi resultante. ¿Van viendo? Si alguno quiere hacer una pregunta, active su micrófono y me interrumpe. ¿Y por qué se denomina el método del paralelogramo? Porque si ustedes se fijan, esto es un paralelogramo. Este y este, eso eran un paralelogramo. ¿Se acuerdan todos? Que cuando dábamos figuras geométricas, que teníamos el triángulo, teníamos el cubo, teníamos el paralelogramo. Y por eso se denomina el método del paralelogramo. Una vez que hallamos la fuerza R, lo único que nos queda es, medimos, como nosotros esto lo hicimos a escala, medimos desde el origen hasta el extremo cuánto mide en centímetros con una regla, con una escuadra, multiplicamos por la escala y ya tenemos el valor de nuestra resultante. Si nadie tiene consulta, continuamos. Ahora, al principio nosotros habíamos dicho que cuando teníamos fuerzas concurrentes nosotros podíamos hallar por dos métodos gráficos. Uno era el método del paralelogramo, que es el que vimos, y ahora vamos a ver el método del polígono, o también le denominan poligonal. Este método es el que generalmente se utiliza para encontrar la resultante cuando ya actúan en el cuerpo más de dos fuerzas. El método del paralelogramo también se puede utilizar si en el cuerpo actúan 3, 4 o 5 fuerzas, pero es un poquito más engorroso. En cambio el de la poligonal, es un método muy sencillo que ya lo van a ver. Supongamos que tenemos un cuerpo cualquiera y sobre él actúa F1, también actúa F2, actúan F3, pero fíjense siempre la particularidad del tema que nosotros estamos tratando de que todas son concurrentes, o sea, todas están en un punto. Imagínense como que son cadenas o alguna soga que está atado al mismo punto y desde ahí se tira este cuerpo. O sea, acá nosotros suponemos que tenemos 4 fuerzas que actúan sobre este cuerpo. F1, F2, F3 y F4. Lo que nosotros queremos hacer es hallar la resultante, o sea, la fuerza que reemplace a estas 4 y que cumplan la misma acción sobre ese cuerpo. Eso es hallar la resultante. Para ello, lo primero que hacemos es, se coloca una fuerza a continuación de otra, conservando su característica, magnitud, dirección y sentido. Arrancamos con F1. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar F1 a escala. Esto acá yo no le puse valores, como esta es una clase teórica, entonces, pero ya les voy diciendo, si F1 tiene 50 kilos, ustedes acá tendrían que dibujar una fuercita F1, marcar un punto, dibujar una fuerza F1 de 5 centímetros, porque 50 kilos estaría representado en 5 centímetros. Y supongamos que la F2 tiene 40 kilos, ustedes tendrían que hacer F2 de 4 centímetros. ¿Qué hacemos? Dibujamos primero F1. A continuación de F1, o sea, donde termina F1, nosotros tenemos que dibujar F2. ¿Están viendo? Terminó F1 y ahí dibujo F2. Fíjense, hay que hacerla en la misma, esta es paralela a esta, con la misma intensidad. O sea que si tiene 40, acá tiene que tener 4 centímetros. Cuando armamos F2, a continuación, vemos que en el sistema actúan más de 2 fuerzas, dibujamos F3. O sea, desde donde terminó F2, dibujamos F3. Ven que es un tema sencillo. Ven que se va armando acá un polígono. Por eso se llama el método de la poligonal. Y ahí dibujamos F3. En nuestro sistema tenemos otra fuerza más que actúa, que es la F4. Entonces, a continuación de F3, dibujamos F4. Fíjense que acá arriba dice, se coloca una fuerza
a continuación de otra, conservando sus características, que quiere decir dirección, sentido, y el tamaño, o sea, su valor o módulo. Ahora, miramos nuestro sistema, ya hemos dibujado las 4 fuerzas que estaban actuando, así que ahora ya solamente nos queda hallar el valor de la resultante. Si había una quinta fuerza, tendríamos que dibujarla a partir de acá. Así que ahora tenemos que dibujar la resultante. Y la resultante, en estos casos, se traza desde el punto de aplicación de la primera fuerza, que sería este punto, este es el primer punto de la primera fuerza, esta es la primera, hasta el extremo de la última. El extremo de la última es F4, es la última fuerza que nosotros. Y el sentido de la resultante será desde el origen hasta la última fuerza. O sea, mi resultante va a arrancar acá y va a terminar acá. Ahí están viendo cómo se dibuja la resultante. Ahí estaría terminado. ¿Qué significa? Que esta resultante, si yo la aplico acá, fíjense, más o menos va a tener esta dirección, es lo mismo hacer actuar esta resultante sobre este cuerpo que estas 4 fuerzas juntas. Imaginémonos que estos son 4 chicos que están tirando. Uno agarró una cuerda para acá, otro una cuerda para acá, otro una cuerda para acá y otro para acá. Y en lugar de ese chico, viene una persona grande y dice, no, déjenme que yo la voy a tirar. Y agarra y pone una cuerda que va a tener esta dirección y este sentido y esta intensidad, y va a hacer lo mismo, el mismo trabajo que lo que estaban haciendo estos 4 chicos. Por último, lo que nos queda es agarramos, medimos cuánto tiene en centímetros, supongamos que tenga 8 centímetros, multiplicamos por la escala, que la escala siempre nosotros vamos a trabajar con 10 kilos por centímetro, sería, dijimos que tenía 8, 8 por 10, sería que esta es una fuerza de 80 kilos. Bueno, espero que vayan entendiendo, es un tema sencillo. Y ahora, hasta ahora estuvimos hallando la resultante. Ahora vamos a hallar la fuerza equilibrante. Y la fuerza equilibrante es una fuerza de igual dirección y módulo, o valor, que la resultante, pero de sentido contrario. Fíjense, lean bien lo que es la equilibrante. La equilibrante es una fuerza de igual dirección y módulo que la resultante, pero de sentido contrario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es hallar la resultante del sistema y después dibujar una fuerza igual a ese resultante, el módulo y dirección, pero de sentido contrario. Para los nuevos, por ahí van a tener un poquito de problemita con las palabras dirección, sentido. Eso cuando ustedes empiezan a ver fuerza, que yo les voy a pasar la unidad 1, ahí van a ver la dirección y el sentido de la fuerza, que es lo mismo que de un vector. Vamos entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tratar de encontrar la equilibrante de un sistema de fuerza. Veamos el siguiente ejemplo. Sobre un cuerpo actúan 3 fuerzas. Vamos a suponer que sobre este cuerpo actúa F1, actúa F2 y actúa F3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar la resultante. Bueno, vamos a hacerlo como son 3, vamos a hacerlo por el método de la poligonal. Mientras tanto, de paso, repasamos cómo era el método de la poligonal. Porque hasta hallar la resultante es todo igual. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la resultante y recordamos los siguientes pasos. ¿Qué hacíamos? Primero dibujábamos F1 a escala. Eso dijimos. Dibujamos F1 a escala. A continuación de F1, dibujamos F2. Nosotros ya teníamos F1, a continuación de F1, dibujamos F2. Yo le fui haciendo por parte para que a usted le vaya quedando bien, porque yo después le voy a pasar un PDF y ya van a aparecer todos los dibujos y no así como van apareciendo acá en la presentación. En la clase grabada sí va a aparecer. Pero bueno,
por ahí a veces no se graban bien las clases, y bueno, para que no tengan ese, entonces yo le fui haciendo así por partes. Fíjense, F1, a continuación de F1 dibujamos F2, después ¿qué hacíamos? A continuación de F2 dibujamos F3, ¿m? Ahí yo le voy recordando, ya esto es lo que yo tenía en este paso, en el paso 2. En el paso 3, ustedes esto lo hacen todo en un solo gráfico, así como hicimos, como les mostré hace un ratito. Esto es a los fines de recordar. A continuación de F2, entonces dijimos que dibujamos F3. Bueno. Y ahora llamo la resultante. Hasta ahí es todo lo mismo que vimos hace un ratito, ¿no es cierto? Hallamos la resultante. Pero ahora lo que nosotros tenemos que hallar es la equilibrante. Y volviendo a mirar un poquito acá arriba, dice que la equilibrante es una fuerza de igual dirección. Para los nuevos, quiero comentarles que esto, donde se desplaza la recta, se llama dirección. Esto es dirección. El módulo es lo que vale la fuerza, vale sí 70, 80 kilos, 90 kilos. Entonces, la dirección es por donde anda la fuerza. Y el sentido de la fuerza está dando la flechita. Esta fuerza puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso me da el sentido. Eso para que vayan guardando esos conceptos. Bueno, entonces hallamos la resultante. Y dice acá que la equilibrante es una fuerza de igual dirección y módulo o tamaño que la resultante, pero de sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que mi equilibrante va a ser una fuerza que va a tener esta dirección, esta es la dirección, va a tener este mismo tamaño, pero que en lugar de ir para allá, ¿qué va a ir? Va a ir para este lado. Y ahí dibujamos. O sea, una vez que nosotros hicimos todo el trabajo, hallamos la resultante, lo único que tenemos que hacer es medir con una regla y dibujarla una fuerza en la misma dirección, pero de sentido contrario. Y esa es la equilibrante. Así de sencillo es. Ya queda poquito, queda una hojita más y terminamos. Otra forma de ver, como conclusión... Profe, disculpe. Sí, dígame. La resultante viene a ser lo que vale la línea, es lo que tenés que dibujar la... Cuando vos haces, esto lo haces todo a escala. Sí. Una vez que haces toda escala, dibujaste tu resultante. Medís la resultante, supongamos que tenga 7 centímetros, tenés que multiplicar por tu escala, que siempre nosotros vamos a trabajar con 10 kilos por centímetro, entonces va a ser 7 por 10, esto va a tener 70 kilos. ¿Está? Sí. Bueno, y para hallar la equilibrante tenés que dibujar desde este punto de aplicación, en lugar de dibujar para allá, una fuerza igual a esta, pero de sentido contrario. ¿Está? Estamos. Como conclusión, ¿qué dice? Que podemos decir que la equilibrante es la fuerza que tiene igual dirección, igual intensidad y sentido contrario que la resultante del sistema. Otra forma de hallar la equilibrante es la siguiente. Fíjense, volviendo al ejemplo anterior, una vez que ya dibujamos toda la fuerza, fíjense, nosotros la tenemos toda dibujada. Hasta ahí ya hicimos. Dibujamos F1, dibujamos F2 y dibujamos F3. Eso ya sabemos. Pero en lugar de dibujar la resultante desde el origen hasta la última fuerza, o sea, nosotros aquí tendríamos que hacer la resultante. En lugar de hacer esto, dibujamos E, pero desde la última fuerza F3 hasta el origen. De esta forma, cerramos la poligonal y decimos que de esta forma el cuerpo se halla en equilibrio. Nosotros tenemos esto. Para hacer la resultante, nosotros habíamos ido desde este punto hasta este punto. Y hacemos el camino inverso. En lugar de hacer desde acá hasta allá, que ese me está marcando la resultante, si yo hago desde la última fuerza hasta el origen, en lugar de estar dibujando la resultante, fíjense, estoy dibujando la equilibrante. ¿Qué significa? Que esto queda un polilínea
cerrada, fíjense, F1, F2, F3 y ahí. Y quiere decir que este cuerpo está en equilibrio, no se mueve hacia ningún lado, porque no tiene resultante. Porque si, imagínense que esta sería la cuarta fuerza, que actúa sobre el cuerpo, y termina acá. ¿Y de dónde a dónde sería la resultante? Desde este origen hasta la última fuerza dibujada, y en ese caso es un punto, y por eso que no tiene más resultante.